Bien, A todos les va a aparecer la autorización para grabar la clase, así que den que sí, sí, para que sea autorizada la grabación. Ya sí. está grabando. Y para que les quede libre la pantalla. Bueno, buenas tardes entonces. Yo soy la doctora Natalie Bustic y vamos a estar hablando de lo que es la planificación del tratamiento, ¿tá? De todo lo que son esas etapas previas a la concreción propiamente dicha del tratamiento, que, como en todas las disciplinas de la odontología, es fundamental, porque nosotros tenemos que saber a dónde queremos llegar, pero para poder llegar y llegar bien tenemos que conocer el camino, como quien dice. Entonces, tenemos que lograr hacer una buena planificación. A ver. Ahí está. Bien. ¿Qué es el plan qué es lo que es la planificación del tratamiento? Bueno, es la propuesta de la resolución en forma integral de los problemas de salud bucal identificados en nuestro paciente durante el proceso de diagnóstico. ¿Tá? Es muy importante esto, que la planificación del tratamiento sea integral, ¿tá? Y obviamente que una buena planificación va a poder ser posible en base a un buen diagnóstico. Por eso también vamos a seguir hablando un poquito más de diagnóstico en este teórico, que también en el teórico anterior hablamos. Esta planificación debe de plantearse de manera secuencial, lógica y ordenada, con el objetivo de recuperar, obviamente, y mantener la salud bucal. Es muy importante esto de la secuencia del tratamiento, de que sea secuencial, de que sea ordenado. De hecho, ustedes van a ver que nosotros manejamos no solo el plan de tratamiento, sino lo que es la secuencia del tratamiento. O sea, planifico en general qué cosas voy a hacer, pero luego me secuencio cómo las voy a hacer. Por ejemplo, tal día voy a hacer esto, tal día voy a hacer aquello, tal día voy a hacer lo otro, para lograr tal tratamiento. Y de hecho en la clínica, ustedes después, cuando comiencen la parte práctica, van a ver que nosotros les pedimos que durante cada sesión clínica traigan anotado qué es lo que se planificaron hacer en la secuencia escrita. Por ejemplo, hoy voy a hacer eliminación de caries, por ejemplo. Eliminación de caries en tal pieza y después voy a hacer la protección pulpar con lo que sea. Por ejemplo, o puede ser el tallado primario de una restauración, una corona, por ejemplo. Entonces, ustedes ya lo traen anotado, lo que van a hacer, y en base a eso se pueden planificar mejor. ¿Qué instrumental van a necesitar? Repasar los conocimientos que necesitan para hacer ese procedimiento. Entonces están más preparados para presentarse ante el paciente y para desempeñarse en la tarea clínica. Por eso es muy importante entonces no solo la planificación, sino la secuencia también. Esto es simplemente un caso clínico que yo les traje, que hice en la especialidad, en la carrera de especialización, pero es simplemente un ejemplo. Si nosotros partimos de una oclusión de un paciente que tiene muchos problemas de salud bucal, no los voy a detallar, pero como para que tengan idea, hay problemas de bruxismo, hay problemas de serostomía, hay problemas de ácidos, bueno, en fin. El tema es que para llegar de esta fotografía inicial a la fotografía final, hay mucha planificación entre medio. No es, bueno, voy haciendo una cosa, voy haciendo la otra, que va quedando bien. No, esto era sentarse, pensar todo lo que se va a hacer y después secuenciarlo. Vamos a trabajar primero el sector anterior, primero tal pieza, tal pieza, tal pieza. Cuando esté todo pronto, tomamos impresión. Entonces, es todo
mucha planificación. No es solamente el hacer clínico, sino también la planificación fuera de la clínica. ¿Ah? Y este es como el gran concepto que a ustedes les tiene que quedar. Muchas veces les pasa que vienen a la clínica y están como perdidos, porque les faltó eso, la planificación. Hoy en día, ustedes van a escuchar, seguramente ya lo han escuchado, que nosotros hacemos lo que es odontología basada en la evidencia. ¿Qué quiere decir? Que se supone que el odontólogo debe de tomar las decisiones terapéuticas en base a, primero, todo lo que es la evidencia científica. Por eso el odontólogo yo creo que es una de las profesiones que más requiere que estemos actualizados, que aprendamos siempre cosas, porque siempre surgen nuevas técnicas, nuevos materiales, y tenemos que estar ayornados con todas esas cosas. Entonces, tenemos que basarnos en la evidencia científica disponible que haya, y tomar las decisiones con esa información, pero ajustándonos, obviamente, a la experiencia que tenemos nosotros, al desempeño, a la especialidad o a las facilidades, conocer también en qué momento quizás tengamos que derivar, eso es muy importante también, conocer hasta dónde puedo ir yo, hasta dónde mi disciplina, hasta dónde yo puedo manejar, y de ahí en más darle paso a otro profesional o a otro experiente en el tema. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta para poder hacer odontología basada en la evidencia son las necesidades reales del paciente y las preferencias. Todo esto es un combo que hoy en día, un desafío, el odontólogo tiene que tener. Quizás antes el odontólogo, ese modelo paternal, que bueno, el odontólogo decía, acá hay que hacer esto. No, hoy tenemos que tener todas esas cosas presentes para poder realmente hacer odontología basada en la evidencia. Entonces, como les decía hoy, el plan de tratamiento que nosotros le llamamos preventivo, porque no es la prevención solo lo que se hace en las primeras sesiones clínicas, todo nuestro plan de tratamiento va a ser preventivo, se va a basar en la información obtenida de una correcta historia clínica. Como ustedes ya saben, la historia clínica consta de la anamnesis, de los exámenes clínicos, los paraclínicos o complementarios, la etapa de diagnóstico, que es fundamental, la determinación del riesgo dentro del diagnóstico, la realización del pronóstico, y recién ahí estamos en condiciones de realizar el planeo o la planificación del tratamiento. Entonces ahora vamos a ir viendo como pequeñas cosas de cada uno de estos puntos que son importantes para ir armando, como quien dice, el rompecabezas y poder llegar a hacer un plan de tratamiento con esta historia clínica lo más detallada o lo mejor posible. Dentro de la etapa de diagnóstico, nosotros ya estuvimos viendo, ustedes esto ya lo saben, desde primero o segundo de facultad. El diagnóstico es el proceso por el cual el profesional analiza los datos para distinguir una enfermedad. Muy importante, en nuestro caso, determinar su etiología. Recuerden siempre, la etiología es la causa de la enfermedad, va a determinar el curso de la misma, y es esa etiología tan importante para realizar el plan de tratamiento correcto. Porque el plan de tratamiento no solo debe apuntar a la rehabilitación, si es cierto, es una parte, pero primero que nada debe apuntar a eliminar en lo posible o controlar la etiología. Y eso no lo podemos perder de vista, aunque estemos en una materia puramente rehabilitadora, en donde de alguna manera ya como que llegamos tarde con las maniobras preventivas. Bien. El pronóstico, bueno, el pronóstico ustedes también ya saben, es el juicio que formamos respecto a los cambios que pueden sobrevenir durante el curso de la enfermedad,
también la duración que puede tener la enfermedad y también el tratamiento que se haga, y la terminación por los síntomas que la han precedido. Puede ser favorable, reservado, desfavorable, vamos a tratar de que nunca sea. Por supuesto que vamos a tratar de que el pronóstico nunca sea desfavorable, pero bueno, hay veces que puntualmente quizás para alguna pieza o para algún cuadro clínico puede ser desfavorable. ¿Qué factores condicionan el pronóstico? Bueno, por supuesto que el diagnóstico. Un diagnóstico más reservado puede tener un pronóstico más reservado, etc. Condiciones médicas que pueda tener nuestro paciente, eso también va a condicionar el pronóstico, lo puede hacer más reservado si tiene condiciones médicas que sean desfavorables. También las habilidades del operador, la cooperación del paciente es muy importante en el pronóstico. Que si tenemos un paciente que no colabora, por más que podamos hacer una buena prevención, una excelente terapia rehabilitadora, si el paciente no controla bien la placa, no concurre a los controles, es difícil que podamos garantizarle que el pronóstico va a ser bueno, como que va a quedar, también tiene mucha carga del paciente también. Los hábitos que tenga el paciente, hay muchos hábitos que atentan contra el pronóstico de nuestro plan de tratamiento, factores socioeconómicos y también, junto con lo que es el diagnóstico, el patrón de progresiones de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso nuestro, pacientes con policaries, con caries activas, con mucha placa, bueno, eso obviamente que va quizás a condicionar un poquito el pronóstico. Esto hoy les decía, partimos de una historia clínica completa. No podemos realizar procedimientos sin tener un acabado conocimiento de la salud general del paciente, y es muy importante, en caso de dudas, solicitar interconsultas con profesionales médicos de especialidades, yo que sé, puede ser cardiología, puede ser hematólogos, bueno, endocrinólogos, bueno, lo que sea. Siempre tenemos que tener el conocimiento de la salud general, y eso es muy importante registrarlo, y en caso de dudas, siempre hacer interconsulta. Y bueno, nosotros, gracias a Dios y al trabajo de la facultad, tenemos ya hace varios años funcionando la IFO, la Historia Clínica Electrónica de la facultad. Bueno, ustedes ya la conocen seguramente, si ya han estado trabajando con ella. Vamos a repasar algunas cositas. Obviamente que nos facilita el registro de los datos confidenciales del paciente, cumple con los requisitos legales que se necesitan, pero a su vez también nos permite organizar, sistematizar y almacenar de forma segura toda la información de nuestros pacientes. A su vez es un software simple, amigable, que responde a las necesidades de los docentes, y también acompaña muy bien la experiencia del aprendizaje de los estudiantes. Es muy importante que la historia clínica esté al día. Eso quiere decir que cada día que ustedes trabajan, ustedes tienen que ingresar lo que se le hizo, por más sencillo que haya sido el procedimiento, y se lo traen y el docente le da el visto. ¿Tá? Eso es algo que nosotros ya estamos acostumbrados a hacer los docentes. ¿Tá? Ustedes vienen al final de la clase, lo ideal es que lo hagan día a día, para que no se les vayan quedando cosas para atrás. Y siempre que se aclare, se trabajó en tal pieza, se hizo tal cosa, o se hizo educación para la salud, por más sencillo.
Incluso si el paciente no viene por algún motivo, también pueden colocar allí la fecha, el paciente no concurre, o falta con aviso, falta sin aviso, y eso es ya el docente le da el visto, y eso es un apoyo para ustedes también, una seguridad, una tranquilidad. Usted, desde el día de mañana dice, ¿qué pasó? Que usted no trabajó, bueno, lo pasa, me faltó el paciente, acá tengo, no me vino, me avisó el último momento. También es un registro para ustedes que también está bueno tener un respaldo también. Como dice acá, el docente controla y da el visto a cada asistencia y prestación. Entonces, volviendo un poco a la historia clínica sobre la cual nos vamos a basar para hacer el plan de tratamiento. Lo primero que vamos a hacer, como recién dijimos, es la anamnesis. ¿Qué cosas tenemos que recordar? Bueno, obviamente ustedes esto ya lo saben, simplemente es un repaso. La edad, los antecedentes familiares, obviamente los antecedentes médicos personales, enfermedades que el paciente tenga, medicamentos que consuma, son fundamentales, anotarlos con claridad, la dosis, quién se lo indicó, por qué motivo, la motivación que tiene, hablar con el paciente, tratar de recabar esa información de cuánto valora la salud bucal, si ha llegado, qué es lo que lo motiva a venir a la consulta. Bueno, la higiene oral, obviamente, preguntarle sobre sus hábitos de higiene, otros hábitos que podamos detectar durante la anamnesis, sin ir a boca, aunque después, cuando vayamos al examen clínico, podamos ajustar cosas, y quizás podamos darnos cuenta de otras cosas que quizás el paciente pasó por alto. El uso de fluoruros también lo debemos registrar, y la alimentación es muy importante también, porque es uno de los factores que nos van a ayudar en el diagnóstico de riesgo, así que les vamos a pedir que en todos los pacientes ustedes le pidan la ficha dietaria. Entonces, una vez que hicimos la anamnesis, vamos a pasar a hacer el examen local. ¿Qué vamos a buscar o qué vamos a realizar? Bueno, vamos a tratar de detectar la presencia de placa microbiana, esto ustedes ya lo saben, de forma visible, con reveladores. Vamos a buscar lo que es inflamación gingival, sarro, lesiones cariosas, lesiones no cariosas, también las tenemos que registrar. Vamos a registrar y detectar aquellos retenedores de placa que puedan haber, y obviamente también alteraciones en los tejidos blandos, y también la oclusión. Todos estos son grandes puntos que ustedes van a ir profundizando, obviamente en cada uno, como ustedes ya saben. Vamos a detenernos un poquito, que si bien ya lo vimos, pero simplemente para repasar un poquito lo que es el diagnóstico de riesgo. Recuerden siempre que el diagnóstico de caries tiene dos partes: el diagnóstico de riesgo y el diagnóstico de las lesiones en sí, o sea, la presencia de las lesiones. ¿Ah? Entonces, en cuanto, ustedes ya lo saben, que la enfermedad de caries está instalada mucho antes de que se presenten las lesiones clínicamente. Por eso es importante estas dos cosas: el diagnóstico de riesgo y el diagnóstico de las lesiones en sí. El diagnóstico, bueno, el riesgo, ustedes ya saben también, es la probabilidad de que ocurra el daño en la salud. En odontología decimos que todos tenemos riesgo potencial de pasar o de sufrir caries, problemas periodontales o maloclusiones, y también de desarrollar lesiones o enfermedades a nivel de tejidos blandos. Y históricamente se ha separado lo que son factores de riesgo e indicadores de riesgo, aunque hoy en día ya no se diferencian tanto
ahora lo vamos a ver. El factor de riesgo se asociaba más a aquellos factores que tenían una relación más causal y aquellos indicadores lo que no tenían una relación tan causal. Por ejemplo, factores de riesgo más bien causales de la enfermedad, la placa, que tiene que ser cariogénica, que ustedes saben que no toda la placa microbiana, no todo el biofilm es cariogénico. La dieta, o sea, la presencia de hidratos de carbono en la dieta cariogénica también, el tipo de fluoruro que se pueda estar expuesto el paciente, y las condiciones de la saliva. Esos son los factores como que más causales, más etiológicos, y indicadores de riesgo, hay varios, ¿tá? Ahora vamos a ver también lo que es la checklist de la ADA, pero simplemente para refrescar, estos son algunos de los indicadores que ustedes toman en cuenta para hacer el diagnóstico de riesgo. La edad, obviamente pacientes más jóvenes que están pasando por lesiones activas, y es un indicador de riesgo más alto. Si el paciente tiene enfermedades sistémicas, desórdenes psíquicos, problemas del comportamiento, también condiciones socioeconómicas o culturales, la erupción dentaria, si los pacientes que están en el momento de erupción dentaria siempre son más proclives a la acumulación de placa y por ende mayor riesgo. La presencia de la alta prevalencia de caries, o sea, la experiencia anterior de caries, y también las superficies radiculares expuestas. Y como decía acá, que ustedes también lo saben, es que, bueno, como la caries es una enfermedad multifactorial, tenemos que tratar de evaluar todos estos factores. Y hace un par de años, la Asociación Dental Americana creó como un checklist donde nosotros podemos ir viendo y marcando qué factores pueden estar afectando para poder acabar un poquito ese diagnóstico de riesgo. Y bueno, la ADA los clasificó en 3 grandes grupos, que son los factores contribuyentes, las condiciones de salud general y condiciones clínicas. ¿Tá? Dentro de los factores contribuyentes están la exposición a fluoruros, los alimentos o bebidas azucaradas, la experiencia de caries de la madre, de los cuidadores, y la atención odontológica, o sea, el acceso a los servicios de salud. Las condiciones de la salud general que van a aumentar el riesgo, bueno, cuando hay necesidades de salud, de cuidados especiales, los pacientes que están pasando por quimio o radioterapia, o que tienen desórdenes alimenticios, o que utilizan medicación que disminuye el flujo salival, o que hacen abuso de drogas o alcohol. ¿Tá? Todas esas condiciones generales van a aumentar el riesgo de caries. Y dentro de las condiciones clínicas más locales, como quien dice, la ADA propone que pongamos la vista en lesiones cariosas cavitadas o no cavitadas, lesiones no cariosas y restauraciones, dientes perdidos con caries en los últimos 36 meses, o sea, en los últimos 3 años, que haya placa visible, obviamente es un factor importante de riesgo, morfología dental inusual, ¿tá? Restauraciones interproximales, que sabemos que facilitan mucho el acúmulo de placa en zonas de mucho riesgo, restauraciones mal adaptadas, que no tengan un buen punto de contacto, pacientes que tienen ortodoncia también les aumenta el riesgo, y también casos de serostomía. Bien. Entonces, dijimos que el diagnóstico de caries se divide en 2 grandes cosas: el diagnóstico de riesgo
y el diagnóstico de la presencia de lesiones. Ya hablamos un poquito de diagnóstico de riesgo, y ahora vamos a hablar un poco en cuanto a lo que es presencia de lesiones. ¿Tá? Según, esto es un consenso internacional, pero según el consenso de cariología, también de la Facultad de Odontología, creo que data del año 2019, cuando vamos a diagnosticar lesiones de caries, vamos a tener en cuenta cuatro parámetros, que son la localización, la severidad, la profundidad y la actividad. Para diagnosticar la localización, o sea, el sitio donde se encuentran las lesiones, clásicamente utilizábamos la clasificación de Black, y hace ya varios años utilizamos también la de Mount y Hugh. En cuanto a la severidad, se utiliza a nivel de facultad y a nivel mundial el índice de ICDAS. La profundidad, ya lo sabe, es también un parámetro que ustedes van a ir conociendo y agarrando, tomando más experiencia a medida que vayan teniendo más clínica y se encuentren con lesiones más profundas, porque generalmente en tercer año ustedes tratan lesiones que apenas pasan un poco el límite amelodentinarios. Y la actividad utilizando el índice de Niva. Entonces, fundamental, para el diagnóstico, la detección de lesiones es fundamentalmente visual. En algunos casos muy puntuales, será necesario utilizar algún elemento táctil, y en ese caso se utilizará una sonda de L'Oms o un periodontímetro. ¿Tá? Pero fundamentalmente es un diagnóstico visual. Para que ese diagnóstico sea correcto, ustedes tienen que contar con buena luz, obviamente en lo posible las piezas estén lo más limpias posibles, y de ser posible con algún elemento de magnificación, como las lupas. ¿Tá? Entonces, vamos a hacer un diagnóstico clínico. Si es posible, vamos a hacer un diagnóstico pulpar, aunque sea muy somero. Quizás no ya en este momento, pero luego cuando vayamos a abordar la pieza, nosotros tenemos que saber y asegurarnos que la pieza o es vital o no es vital. ¿Ah? Y a veces necesitamos hacer también diagnósticos diferenciales. Y como dice ahí, el diagnóstico de la enfermedad, recuerden que es diferente del diagnóstico de la lesión. En cuanto a la clasificación de Black, acerca de la localización de las lesiones, recordando, porque ustedes seguramente ya lo saben muy bien, las clase 1 en fosas y fisuras de todos los dientes, las clase 2 en caras proximales de dientes posteriores, clase 3, dientes anteriores, caras proximales, sin involucrar el borde incisal, y clase 4, cuando involucra el borde incisal. Las clases 5 en el tercio gingival de los dientes. ¿Ah? La clasificación de Mount nos habla de las 3 zonas, que son muy similares a las a la clasificación de Mount, porque básicamente la zona 1 refiere a la clase 1 de Black, o sea, las fosas, fisuras, ¿tá? En oclusal de los dientes posteriores, y la zona de la fosa palatina de los dientes anteriores. La zona 2, que vendría a ser como la clase 2 de Black, o sea, en el área proximal, por debajo del punto de contacto, y la zona 3 refiere a lo que era de Black, la clásica clase 5, o sea, las lesiones en el tercio gingival de las caras vestibulares, ¿tá? O las caries donde hay raíz expuesta o en el esmalte.
Y a su vez, no solo habla de zonas, ¿tá? Esta clasificación, sino también de tamaño. Por ejemplo, una lesión 1.2, 1.3, 2.1, de acuerdo a la zona y al tamaño que tenga esa lesión. Según tamaño 1, 2, 3, 4, según cuánto esté afectado la dentina y cuánto esté afectado, por ejemplo, en el punto 3, ya hay un involucramiento mayor de la lesión, pero no llega a involucrar las cúspides o los bordes incensales. Sin embargo, en la número 4 hay ya un compromiso estructural de tal forma que ya se han quebrado o se han roto las cúspides y los bordes incisales. Bueno, esto ustedes seguramente ya lo manejan, así como el ICDAS, simplemente repasarlo. El ICDAS es un índice que se ha hecho internacional, si bien son índices que también lleva tiempo clínicamente de destreza de ir desarrollándolos, pero de a poco el diagnóstico de caries es un gran desafío y parece que pasan los años y se siguen aprendiendo cosas nuevas y han cambiado mucho. Así que es muy importante ayornarse en este tema. Por suerte la facultad tiene equipos docentes y cátedras que están muy ayornadas en este tema, pero es re importante y siempre tratar de ir con las corrientes, como quien dice, internacionales para poder adaptarnos a la sistematización internacional. Bueno, el ICDAS, recuerden, el grado 1 es la lesión inicial, que nosotros vemos que tenemos que secar el esmalte para lograr verlo. El grado 2 es la lesión inicial, lo que antes llamábamos la mancha blanca, pero cuando ya la vemos sin necesidad de secar el esmalte, ya la vemos a simple vista con esmalte húmedo y ya notamos que hay desmineralización, eso es un ICDAS 2. Después el ICDAS 3, cuando ya hay pérdida de superficie en el esmalte. La grado 4 es cuando es la famosa lesión sombra, cuando nosotros vemos que hay un cambio de coloración, la clásica es debajo de una cresta marginal, pero no hay pérdida generalmente no hay cavidad, aunque a veces puede haber cavidad, pero hay una cavidad, pero se ve bien la sombra alrededor. El grado 5, ya es una lesión mucho más grande. Se dice que hay una cavidad que ha avanzado, pero no tanto como la mitad de la superficie del diente, y la 6 ya como que ha avanzado más de la mitad de lo que es la superficie del diente. Y para lo que es el diagnóstico de actividad, que es también muy importante, nos basamos en lo establecido por Nivad y colaboradores en el 97. Nivad hace referencia a los parámetros que determinan una lesión activa y no activa. También esto lo manejamos de toda la vida. Simplemente Nivad y sus colaboradores como que le pusieron una graduación y lo sistematizaron. Entonces, tenemos que mirar el color de la superficie, la consistencia, si hay dolor, la edad, la progresión y el tipo de dentina bajo la capa superficial. Entonces, ¿qué vamos a tener? Cuando tenemos lesiones activas, vamos a ver que el color es pigmentado, más bien de color claro. La consistencia es blanda, es desorganizada, generalmente hay dolor al frío, al ácido, a los dulces. Es más común verla en pacientes jóvenes, en adolescentes.
la progresión es rápida, usualmente, no siempre, pero puede exponer la pulpa rápidamente, y debajo de la capa superficial la dentina es dolorosa y está bastante desmineralizada. ¿Tá? Sin embargo, las características de la lesión no activa son completamente opuestas. Son lesiones de color oscuro, son lesiones semifirmes, se dice en la literatura que son coriosas como de cuero curtido, generalmente no son dolorosas, se ven más en grupos de edad más añosos, son procesos de evolución más lentas, son procesos muchas veces intermitentes, donde se dan procesos de remineralización. Es muy común ver que las cavidades estén abiertas, entonces llegan los elementos de higiene y se permite esa remineralización que hace que la lesión no avance tan rápido y por algunos momentos hasta se detenga. Y son generalmente lesiones. La dentina que está por debajo de ella es no dolorosa, muchas veces es esclerótica, ¿tá? Y pigmentada, muchas veces la van a ver pigmentada de color oscuro. Entonces, nos queda ahora exámenes complementarios. Básicamente vamos a hablar de la radiografía, simplemente repasar. La radiografía es un elemento que, por lo menos en cardiología, no es tan definitivo, como que el diagnóstico clínico es más definitivo, pero sí nos sirve mucho la radiografía, nos ayuda a afinar ese diagnóstico clínico, y también nos ayuda o nos colabora para determinar bien el plan de tratamiento, porque hay veces que hay cosas que no la vemos si no es en la radiografía. ¿Tá? Incluso hay veces que sacamos radiografías y nos encontramos con lesiones escondidas que quizás clínicamente nos hubiera sido difícil diagnosticar. Es importante, chiquilines, que las radiografías estén bien sacadas. Últimamente ustedes, yo veo que no sacan mucho radiografía. En nuestra época las radiografías las teníamos que sacar nosotros, todas. Ahora ustedes mandan a hacer las radiografías, eso es como una cierta ventaja porque generalmente las radiografías vienen bien sacadas porque son sacadas por técnicos. Pero en el caso que ustedes vayan a sacarlo, o en el caso que ustedes les reciban la radiografía, también tienen que ser capaces de valorar que esa radiografía tenga el enfoque correcto, ¿tá? Porque si no, las superposiciones, ¿tá? Los enfoques que no están correctos muchas veces nos pueden hacer falsear el diagnóstico o perdernos de diagnosticar lesiones por superposiciones, por ejemplo. Los enfoques tienen que ser lo más perpendiculares posible y sobre todo cuando estamos diagnosticando lesiones proximales. Profe, tengo una consulta. Yo le mandé hace unos meses a mi paciente a hacerse radiografías de aleta de mordida y le hicieron periapicales. Bueno, ahora vamos dijimos que las preguntas las hacemos al final, pero de todas maneras puede pasar que a veces en facultad no tengan la plaquita, o sea, la placa periapical propiamente dicha, que es una película un poco más larga y tiene la aleta que el paciente muerde. A veces pasa en facultad que no tienen esa placa, esa película, y te toman con la película de la periapical, pero con el enfoque de aleta de mordida. ¿Tá? Y eso es válido también, porque es un tema logístico, como quien dice, de película, pero en realidad lo que vale es el enfoque, y bueno, salvo que ustedes vean que el enfoque no está bien, y tengan que volver a mandarla, lo pueden reclamar. Pero en sí, a veces pasa así, que no tienen películas aleta de mordida y las tratan de hacer ese enfoque con la otra película. Y el otro examen complementario, que si bien no lo utilizamos mucho, está bueno que ustedes sepan que está disponible en la facultad,
Y siempre que tengan duda o que tengan un paciente, ustedes vean que es de alto riesgo, o ustedes noten que toma mucha medicación, nunca está de más hacer un examen salival, ¿tá? Porque tenemos acceso, tenemos el laboratorio en facultad, y eso también colabora la velocidad de flujo, la capacidad buffer, el recuento microbiológico, eso también puede colaborarnos para el diagnóstico, ¿tá? Está a disposición nuestro también. Entonces, un poquito redondeando un poco, ya hablamos de diagnóstico y dijimos que era fundamental para planear el tratamiento. Entonces, una vez que nosotros partimos de ese diagnóstico lo más completo posible, vamos ahí sí planificar. Entonces, las tres etapas que nosotros tenemos son la terapia básica o terapia inicial, la terapia de rehabilitación, la terapia rehabilitadora, que es donde estamos, como quien dice, nosotros en operatorias, si bien hacemos terapia básica también, pero después ya vamos a meternos en rehabilitaciones. Y por último, la terapia de mantenimiento, que esa siempre la tenemos que seguir. Obviamente que nosotros siempre vamos a tratar de planificar todas estas terapias para lograr el alta integral del paciente. Más allá que después no lo hagamos. ¿A qué me refiero con esto? Es que la idea es que ustedes hagan el ejercicio de la planificación. Que ustedes tomen a su paciente como está, lo diagnostiquen y que ustedes hagan una planificación de todo lo que el paciente necesita. Más allá de que ustedes hagan solo las incrustaciones y después necesita una fija, o después necesita ortodoncia, o después necesita también alguna otra cosa que ustedes no se lo puedan hacer por temas de clínica, de tiempos o de disciplina. Pero que ustedes hagan el ejercicio del razonamiento de todo ese planeo como para que ese paciente llegue a una alta integral. Y después van caminando hasta donde puedan llegar. Y después va a continuar otra persona, y si pueden terminar ustedes, bárbaro. A veces pasa que dejan todo pronto al paciente y le falta o una fija o un implante, y después se lo llevan para quinto, por ejemplo. Es muy común eso, ¿tá? Eso sí, eso pasa también. Pero ustedes ya lo ponen, aquí va a necesitar una prótesis fija. No tienen que poner detalles, porque ustedes no lo saben cómo son, qué tipo de prótesis fija hay, por ejemplo. Pero acá se va a reponer una pieza mediante una prótesis fija, por ejemplo, o mediante un implante. Y ahí yo planifico. Entonces, acá vemos que dice, la importancia de la operatoria dental con criterio preventivo, siempre operatoria con criterio preventivo, como hablamos la clase pasada. Durante la terapia básica, o sea, la terapia etiológica, es tratar la enfermedad y no solo sus consecuencias. Durante la terapia rehabilitadora, tratamos de conservar el mayor remanente posible, obviamente respetando los tejidos periodontales, integrando el sistema estomatognático. Y durante la terapia de mantenimiento, la operatoria va a tratar de ayudar a mantener la salud el mayor tiempo posible y también facilitándole al paciente que pueda lograr el autocuidado. Es importante también, cuando nosotros hablamos de plan de tratamiento, el enfoque ético del plan de tratamiento. El planteo del plan de tratamiento es una gran responsabilidad. Una responsabilidad ética, legal también, no solamente profesional, que también lo es, y asistencial. Es muy importante obtener el consentimiento informado, esto lo tienen que saber. El consentimiento informado, como dice acá, es la explicación a un paciente atento y mentalmente competente de la naturaleza de su enfermedad, así como del balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos recomendados por ustedes.
para a continuación solicitarle su aprobación para ser sometido a estos procedimientos. Su aprobación o puede ser desaprobación. ¿Ah? Pero todo eso tiene que quedar registrado debidamente. No es un cheque en blanco, chiquilín. ¿Ah? Por eso ustedes tienen que hacer el consentimiento y nada impide que ustedes hagan un consentimiento informado primario, como quien dice, y luego cuando empiecen, o sea, tengan el planteo bien del plan de tratamiento, pueden hacerle una nueva propuesta y hacer un nuevo consentimiento, actualizarlo, como quien dice. Entonces, es importante quien informa, o sea, nosotros, dónde le vamos a dar esa información al paciente, de qué forma la información que le vamos a dar y cómo se la vamos a dar. ¿Tá? Y estas son cosas que ustedes van a ir adquiriendo con la práctica, el manejo del paciente, es muy importante. Pero recuerden que, como dice ahí, el consentimiento no significa la convalidación del tratamiento y a su vez tampoco nos exime a nosotros de hacer cosas mal. ¿Tá? Así que es muy importante. La parte ética también del plan de tratamiento, y es muy importante no solo planificarlo, sino también transmitírselo al paciente. Nosotros, al final, yo puse una diapositiva, pero nosotros les vamos a pedir que ustedes empiecen a trabajar, hagan historia clínica, vayan recabando datos, empiecen a eliminar caries, hacer terapia básica, pero antes de comenzar las preparaciones dentarias, o sea, los tallados para restauraciones ya directas, o digo indirectas, les pedimos que ustedes tengan prontos el plan de tratamiento. O sea, ustedes vienen, nos presentan el plan de tratamiento, ¿está? Por ejemplo, conmigo, yo trabajo con la doctora Castilla, vienen conmigo, vienen con la doctora Castilla, o a veces también con la doctora Iralde, nos presentan el plan de tratamiento, nos hacen un resumen de la historia clínica y nos presentan el plan de tratamiento. Nosotros le decimos si está bien, si está mal, si nos parece bien, conversamos las opciones, las necesidades del paciente, las posibilidades, y en función de eso le decimos, bueno, ahora estás en condiciones de empezar a trabajar. O sea, de empezar ya a hacer las restauraciones correspondientes. Mientras tanto van haciendo toda eliminación de caries, terapia básica. Pero para comenzar a hacer las restauraciones propiamente dichas, ustedes tienen que tener por lo menos un esbozo de todo lo que es el plan de tratamiento. Y nos lo entregan por escrito también. ¿Tá? Aunque luego puedan hacer un pequeño resumen para subir también a la IFO, o le pueden sacar foto y lo suben a la IFO, que es lo ideal. ¿Tá? Nos lo entregan por escrito también. Bien, entonces, como dijimos, tenemos 3 partes en nuestro plan de tratamiento. La primera parte ustedes ya la conocen también, la terapia básica, por la cual todos los pacientes van a pasar. Primeramente vamos a resolver la urgencia. Parece muy lógico, pero no lo es tanto, porque hay veces que vienen pacientes y nos llaman y los docentes se van a sentir identificados, porque nos dicen, me parece que tiene una vital en el 26. Entonces, yo me siento y le digo, buenas tardes, paciente, primera vez en facultad, sí, le digo, bueno, dígame, ¿por qué consulta? Ay, yo consulto porque me duele acá, y me marca el cuadrante 4. Entonces, está bien, que buenísimo si trae para hacerse una vital en el 26, pero el paciente viene porque le duele el cuadrante 4. Entonces, siempre pregúntenle al paciente, ¿por qué es lo que le motiva la consulta? Y tratemos de resolverle la urgencia. Si nosotros le resolvemos la urgencia al paciente, ese paciente ya va a tener una confianza, ya va a venir
con otro ánimo, para hacerse las otras cosas que nosotros le encontremos, como quien dice. ¿Tá? Entonces es importante resolver y conocer las urgencias del paciente. Ustedes lo tienen que saber. ¿Tá? La educación para la salud, si hay extracciones indicadas, ayer se las tiene que hacer. Lo ideal es que no venga a la segunda, a la tercera clase operatoria sin hacerse las extracciones. Y eso, chiquilines, por favor, sean criteriosos y sean estrictos con los pacientes, porque muchas veces los pacientes como que los agarran como rehenes y tienen miedo de hacerse las extracciones y ponen peros y ponen excusas, y nosotros vamos el primer día y decimos, esto hay que hacer la extracción, pero después nos olvidamos y vamos al cuadrante donde están trabajando, y de repente después están tallando y vemos que siguen las piezas sin extraer, y no, lo que pasa es que el paciente no ha ido y yo le dije que fuera. No, quieren que ustedes son los responsables de que esa terapia básica sea cumplida a rajatabla. ¿Tá? Así que ustedes tienen que estar atrás de sus pacientes para que sean hechas las extracciones indicadas lo antes posible, porque son focos infecciosos. De tartraje, profilaxis, inactivación de lesiones cariosas, refuerzo del huésped, control del medio, ¿tá? Lo de la dieta, y atrógenos que hayan, eso ustedes ya el primer día de clase, el primer día o la segunda sesión clínica, ustedes pueden ver restauraciones desbordantes, retenedores de placas, cosas para pulir, ustedes la pueden hacer, ajuste oclusal de una prótesis, esas cosas ustedes ya las pueden ir haciendo y le van mejorando mucho la calidad de la masticación, las funciones al paciente, la estética, y se van, como quien dice, metiendo en el bolsillo al paciente. Se lo van ganando, ¿tá? Y eso les ayuda mucho para que el paciente se comprometa. Bueno, el establecimiento de medidas preventivas de maloclusiones, derivaciones interconsultas, como dijimos, muy importante, y la evaluación para ver si podemos pasar a la terapia rehabilitadora. ¿Tá? ¿Qué es la rehabilitación oral? Bueno, son el conjunto de procedimientos que permiten llevar al sistema estomatognático a un estado de armonía morfofuncional. ¿Tá? En este caso, como que las dos disciplinas de BD, como quien dice, en rehabilitación oclusal propiamente dicho, somos la operatoria dental y la prótesis. Puede ser prótesis fija, prótesis removible, ¿tá? Pero nosotros tenemos como esa capacidad de rehabilitar la oclusión de nuestro paciente. Y en ese sentido, tenemos que también, para poder planificar esta terapia, evaluar las expectativas del paciente, también, como decíamos hoy, la odontología basada en la evidencia, tener conocimiento científico, apoyo científico, conocer las necesidades del paciente y también nuestras capacidades y nuestro desempeño clínico. Y también tenemos que evaluar un periodo de servicio de nuestra restauración, que sabemos que no podemos decir, hoy en día esto te va a durar tanto. No es tan así, pero sí podemos dar una evaluación de acuerdo a los materiales que tenemos, a lo que hemos evaluado, al diagnóstico que hemos hecho, y en ese sentido tenemos que guiar un poco al paciente. Y luego, una vez que hayamos logrado la rehabilitación del paciente, que obviamente también puede necesitar de terapias, por ejemplo, terapias de ortodoncia también, a veces necesita cirugías, necesita a veces interdisciplinas para resolver casos, pero en lo que tiene que ver con nosotros, podemos lograr la rehabilitación oclusal mediante la operatoria dental. Y por último, durante la etapa de mantenimiento, que siempre tenemos que tratar de que el paciente se mantenga, y esto es un tema que a veces en la facultad
se hace difícil porque a veces, bueno, la facultad no tiene un sistema de recitar a los pacientes, pero es bueno que ustedes le digan al paciente que según el riesgo del paciente, cada tanto tiempo le conviene consultar o ir a la facultad o darse una vuelta o, bueno, de algún servicio que pueda acceder para evaluarse. Siempre vamos a hacer en la etapa de mantenimiento una reevaluación diagnóstica, una reevaluación del riesgo. Vamos a ver si hubo una reconversión, si hay algún retroceso o si se mantiene todo. Y en caso que sea necesario, hacer algún tratamiento restaurador o solamente un tratamiento preventivo de mantenimiento para seguir entonces el paciente en esa terapia de mantenimiento. Estos son las 3 grandes terapias que nosotros tenemos, o los 3 grandes pasos en el plan de tratamiento, y luego tenemos, que por último les voy a hacer mención, ustedes ya lo conocen, las altas, ¿tá? El alta básica modificada y el alta integral. ¿Tá? No se confundan, se los puse aparte porque no se confundan lo que es terapia, por ejemplo, terapia básica con alta básica, porque a veces como que se confunden un poco. Altas, en realidad tenemos 4 altas, el alta básica, la modificada, la intermedia o con derivación, que en realidad es una alta integral, pero bueno, es integral intermedia, y el alta integral. El alta básica es aquella alta que logramos cuando logramos el estado de salud bucal de nuestro paciente, logramos controlar los factores de riesgo, logramos controlar la actividad de las enfermedades de caries y paradisiopatía, y logramos que los factores protectores afecten positivamente a ese paciente, y logramos mantener esas condiciones. Para lograr esta alta, vamos a hacer las acciones que vimos durante la terapia básica. Y una vez terminada, vamos a decir que le podemos dar al paciente el alta básica y ingresar al paciente en un sistema de control periódico. El alta básica modificada, bueno, ya es un nivel mayor de complejidad, ¿tá? Ya da una solución un poco más permanente a algunas patologías infecciosas, y ya sienta las bases para la rehabilitación futura, ¿tá? En ella, aparte de las tareas o las actividades que hacemos en terapia básica, hacemos eliminaciones selectivas de caries, protecciones dentino-pulpares, utilizamos ionómeros vítreos, raspado y alisados, hacemos endodoncias. Cuando hacemos ya alguno de estos procedimientos, generalmente decimos, le damos al paciente una alta básica modificada, ¿tá? Y luego el alta integral, que ya supone un estado de resolución total, como quien dice, el control también del riesgo, y asegurarnos que el paciente también pueda entrar en un plan de mantenimiento. El alta intermedia se refiere a aquellos pacientes que ya se ha hecho todo lo que es los procedimientos para lograr el alta integral, pero por algún motivo no se ha terminado la rehabilitación. Por ejemplo, está completamente terminado, pero le falta un implante o le falta una prótesis fija. Entonces es una alta integral intermedia, pero en realidad ya es prácticamente una alta integral. Y esto es lo último, que simplemente ya algunas cosas hablamos, pero se los quería mencionar acá. Esto ya lo dijimos, que cuando estemos en la clínica ustedes van a presentar el plan de tratamiento a su docente, que deben traer por escrito la planificación de lo que van a hacer en la sesión,
y el instrumental que van a usar. Y esto solamente les quería agregar, porque les va a ayudar también para el plan de tratamiento, que es bueno que ustedes tomen impresiones diagnósticas del paciente, por lo menos del cuadrante que ustedes van a rehabilitar, si es posible de toda la boca, pero si no, aunque sea de la zona que ustedes van a rehabilitar, porque luego con esos modelos de yesos ustedes le van a servir para varias cosas. Le van a servir para diagnóstico, le van a servir para la planificación de la restauración, después pueden tallar el yeso y también tomar experiencia en cómo les va a quedar el tallado. Ese modelito les puede servir también para hacer un encerado, para hacer una llave de silicona para hacer el provisorio. Bueno, tiene varios usos y se los puse acá, si bien ustedes después lo van a ver en los grupos pequeños, pero para que les quede, como quien dice, este recuerdo de que es importante tener los modelitos de yeso para eso, para el diagnóstico y para el plan de tratamiento. Bien, hasta aquí llegamos con el teórico. Y ahora sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta.